En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, dispongámonos a celebrar esta octava de Pascua ya en el día viernes. Estamos a punto de completar todo el día en que hemos celebrado que Jesús está vivo, está en medio de nosotros. Celebramos su presencia y celebramos la fuerza que nos da en el corazón para seguir esperando, porque la muerte ni siquiera quita la esperanza para aquel que cree en la resurrección. Presentamos al Señor nuestras intenciones, las intenciones que han pedido. Pedimos por el alma de Zacarías de la Cruz, Juana Ramona Mercado, Fran William Soto y Ramón Encarnación. También hoy presentamos a los enfermos por los que se pide oración: Diana Unanue, Isabel Telles y Migdalia Báez. Una acción de gracias por el cumpleaños de Leonor Asiris. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor, quien dice que no ha pecado es un mentiroso, dice San Juan en su primera carta. Hagamos verdad, cerremos nuestros ojos y ante Dios y ante los hermanos reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios En lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos. te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras aquello que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo, Pedro y Juan, se presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los senadores y los letrados, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: Jefes del pueblo y senadores, escuchadme, porque le hemos hecho un favor a un enfermo. Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por su nombre. Se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un bateo. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla,
Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla, multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: Él es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado encima. Jesús les dice: traigan los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien quién era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Mis hermanos, hoy estamos celebrando la presencia de Cristo resucitado y vemos nosotros quiénes son los que se oponen a esta predicación. Pedro y Juan están predicando y se acercan las autoridades junto con los saduceos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, después de que los discípulos comienzan a predicar, los fariseos no aparecen más nunca. Entonces se pregunta por qué los fariseos aparecen. Los fariseos, aunque uno habla de fariseísmo en forma peyorativa, los fariseos eran más devotos y creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en los espíritus, creían en todo eso. Por eso siempre estaban al lado de Jesús, no entendiendo y ciertamente viendo su hipocresía, como todos los demás seguramente, pero ellos buscando respuestas, discutían, se molestaban por el piadoso y se molestaba que alguien que no fuera Dios se creyó Dios, aunque él lo era. Ese era el problema. Pero después de esto, cuando comienzan a predicar, los fariseos pueden pensar que Jesucristo resucitó. Los saduceos no. Y los saduceos son los que aparecen junto con las autoridades. Acuérdense que los saduceos son los que no creían en espíritus, ni en ángeles, ni en la resurrección. Eran materialistas puros. Serían el poder. Sin embargo, los fariseos no. Y uno va a ver durante varios momentos en el capítulo 4, en este, capítulo 5, uno verá a los saduceos. Los fariseos solamente aparecerán cuando Pablo, él se llama fariseo, porque él cree en la resurrección. Y después el altercado que hay entre fariseos y saduceos en el capítulo 23, el único momento. Pero los saduceos son los que están rabiosos junto con las autoridades, porque ellos no creen en nada. Cuando uno es autoridad y uno es prepotente y uno quiere mantener, uno es prepotente y no cree ni en su abuela, en nadie cree. Simplemente a dar pecosones, y eso es lo que comienzan a hacer con los discípulos y con Pedro y Juan, y con los 5,000 comienzan a reprenderlos. Los saduceos. ¿Por qué? Porque molesta que se pueda decir que realmente haya resucitado de Jesús. Para los saduceos eso es contrario a su doctrina y es contrario a los intereses políticos. ¿No les suena eso parecido a los de hoy día? Muchísimo. Hoy día los regímenes, mientras más autoritarios y más prepotentes, menos aceptan ni la religión, ni la predicación, ni la piedad, ni nada de eso. Si la pueden usar, mejor, como los saduceos. Pero los fariseos ya no entran aquí porque los fariseos son piadosos y la piedad no entra con el poder. Y esa es la fuerza que hay, que está moviéndose contra la predicación que ahora, predicación de Cristo resucitado, se está suscitando con Pedro y Juan, que están hablando claramente. No les importa que sean los saduceos. Y dice que lo sepa bien claro, que lo sepa bien Israel, que quede bien claro y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, que levantamos a este hombre.
Se ha curado porque Jesucristo está vivo. Esa es una señal de que Jesucristo es el Señor, está vivo y en su poder comienza la iglesia a manifestar los signos y las señales y sobre todo ofrecer el camino. Cristo es el único camino a la salvación. En eso culminó en la predicación de Pedro. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados, sino el nombre de Jesucristo. Él es el Salvador. Y claro, para salvarse, nadie que crea que Él es el más poderoso de la tierra puede salvarse si no acepta que hay otro más poderoso y que ese es Jesucristo. Y para alguien que tiene poder sobre la tierra es difícil. Por eso es importante, incluso para el Papa, que siempre reconoce que Él es el siervo, Él es el que representa en la tierra al que es el Señor Jesucristo. En la historia hemos visto que a algún Papa se le ha saltado de la cabeza el poder que tiene, pero ciertamente el Santo Padre y un Papa como Francisco sabe muy bien que Él es más hermano nuestro que Señor. El Señor es Jesucristo y por eso esa es la idea que nos hace entender que todos somos hermanos y Él es el Señor. Pero cuando uno tiene grandes cualidades o grandes poderes, a veces le resulta más difícil decir me someto al Señor. Es difícil para un rey de la tierra someterse a una autoridad de la tierra. Y a veces cuando uno tiene mucho poder, mucha riqueza. No es la palabra del cardenal López Rodríguez, que me dijo una vez: Víctor, acuérdate que los ricos no tienen pastor a veces. Y es así. A veces un millonario no está dispuesto a que un obispito o que un curita le diga lo que tiene que hacer o lo que no le está permitido. A veces, y lo digo por un millonario, y cuánto sabía eso el cardenal López Rodríguez, cuánto lo sabe, y cuán real es esa realidad. Y después también ahora viene la aparición a uno que está desanimado. Sobre todo esta aparición es para Pedro, pero también para los demás. En el capítulo anterior, en el capítulo 20, Jesús ha derramado el Espíritu Santo, resucitado se ha aparecido y le ha dado el Espíritu diciendo: quienes ustedes le perdonen, les quedan perdonados. Pero ¿cómo puede Pedro funcionar si Pedro está desanimado? Pedro está pachucho, como dicen, listo, servido. ¿Por qué? Porque está animado, porque ha pecado, ha traicionado al Señor, ha negado al Señor. Y todavía estamos en el momento en que Él se culpa. Bueno, lo negó, es cierto, pero por la fragilidad se culpa, y gracias a Dios no le pasó lo mismo que Judas, no cayó en la senda de no poderse reconciliar. Él estaba dispuesto, pero estaba desanimado. Y aquí en esta lectura tan hermosa, él le dice: voy a pescar. Vamos. ¿Cuánta gente hay en esa barca? ¿Ustedes contaron? Son 7, por si no lo sabían. Y eso es un número muy importante. 7 significa un número de plenitud en una barca. ¿Cuál barca? La de Pedro. ¿Cuál es la barca de Pedro? La iglesia. Hay toda una fuerza aquí, que es la iglesia entera, que está aquí caminando en el mismo. Mientras esa iglesia quiere hacer esfuerzo propio, no va a pescar ni una sardinita, nada. Se va a pasar la noche entera tirando la red y no va a sacar nada. ¿Por qué? Porque nuestros esfuerzos sin Jesús no se logra nada. No logran nada. Nuestros esfuerzos son esfuerzos y pueden ser esfuerzos humanísticos, esfuerzos muy buenos, filantrópicos, todo lo que usted quiera, pero no pueden alcanzar la fecundidad apostólica que se requiere sin la presencia de Cristo. Y por eso no le habla solamente a la iglesia, le habla a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces queremos hacer por nuestras propias fuerzas cosas y pasamos la noche entera pescando? Pasamos largo tiempo con eso, con desánimo. Dice: ya, me voy a pescar. ¿Qué quiere decir me voy a pescar para Pedro? Me devuelvo. Jesús lo había llamado a ser pescador de hombres. Él abandona el ser pescador de hombres y vuelve a ser pescador de peces. Es decir, vuelve otra vez a la vida anterior. Abandona todo. Siente el deseo de abandonar. Pero Jesús no quiere que abandone, porque Él lo llamó. Y dice la palabra en Romanos: los dones de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Y por eso le ha dado el poder. Yo me imagino a Pedro diciendo: y eso, que Él me dio el poder de atar y desatar, y me dio la llave del reino, y dijo que sobre mí
iba a edificar la iglesia. Imagínense, ese hombre dijo, se acabó el proyecto, pero no se había acabado el proyecto. Ahora se estaba entendiendo cuál era la piedra angular sobre la que se edificaba el proyecto, y no era Pedro. Pedro es la piedra que él eligió, frágil, para desde allí comenzar a que los hombres frágiles constituyeran un edificio espiritual, que el mismo Pedro dice en su carta, la iglesia como un edificio espiritual llamado a ser constituido por piedras vivas, es decir, nosotros. No piedras omnipotentes, el omnipotente y la piedra angular de todo es Cristo. Pero sobre Pedro edifica la iglesia y ahora hace la pesca milagrosa, manda pescar a la derecha. Pero este señor de la orilla, ¿qué se cree? Nosotros sabemos de esto. Ustedes no saben nada sin Cristo. Porque una cosa que saben mucho, pero saben que no pueden. Igual que un médico. El médico, por más que crea que puede manejar, hay momentos en donde sabe que si no es Dios que interviene, no. Y así en cualquier profesión. En el sacerdote, imagínense, nosotros sin el poder que nos da la iglesia, aquí no habría más que pan y vino, en el pecador no habría más que otro pecador que se queda pecador, no habría nada sin Cristo. Y esa es la belleza en toda la iglesia y en todos los creyentes. Jesucristo quiere acercarse y quiere darnos cuenta de que sin Él pasamos una noche entera pescando y no logramos nada. Él ahora nos llama y Pedro, piensa en Pedro nada más, cómo no podían con las redes, 153 peces, no podían, estaban que se quedaban que se hundían. Y Pedro se tira, rompe el récord de 100 metros nadando hasta llegar a donde Jesús, y allí ve a Jesús resucitado y él lo ve en la sonrisa, ve todo. ¿Y qué pasó? Fíjense en la palabra, de repente él solo agarró la red y la subió y dice, ¿y qué le pasó? La diferencia. Cuando ha habido a Cristo, uno con ánimo lo logra todo. Como aquello que dice San Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y de ahí en adelante irá al encuentro, que después sabemos que vendrá la triple pregunta, que ahí no está. Y lo digo ahora porque mañana no viene esa. Nos estamos acercando al tiempo de Tomás. Así que la lectura de mañana no es de eso. Jesús le preguntará, ¿me amas? 3 veces, para sanarle las 3 negaciones que Pedro había hecho a Jesús, como sanando una y otra herida. Yo me imagino toda esa noche y todas las noches en que Pedro se estuvo pensando, ojalá pudiese echar atrás el tiempo y pudiese estar delante de esa mujer que me preguntó. Pero no, pasó el tiempo, pero Dios no hace que todo sea irreparable. Jesús puede reparar nuestro dolor, nuestras fallas y nuestra fragilidad. Y en eso está la fuerza de la iglesia, en que somos hombres frágiles, pero fortalecidos con la gracia y perdonados por Cristo. Y la iglesia está llamada a vivir esa misión y colaborar con la misión, sobre todo en un tiempo como el actual del coronavirus. La iglesia está actuando. En la diócesis de Baní se está repartiendo en todas las parroquias. En toda la parroquia arroz, habichuelas, aceite, se te van a repartir máscaras, se va a repartir todo para que en los ancianatos, en monasterios, en todos lados, para que todo el mundo pueda sostenerse hasta que podamos nosotros llegar a ver finalmente el pasar de la pandemia. Estuve leyendo un artículo sobre la pandemia en el 1918, cómo llegó a la República Dominicana, y veo que repetimos los mismitos errores. Dice que mandaron a la gente a la casa y que la gente no se quería quedar en la casa. ¿Le recuerdan algo eso? Y así que tuvieran cuidado. Había una fiesta importante y le dijeron, no, esperen la fiesta, se puede. La autoridad americana dijeron, no, después de las fiestas del fin de la guerra podemos hacerlo, y después esas fiestas ahí se llenaron, ahí se contaminaron en la mayoría. También dijeron que no había problema con las elecciones, y después dicen, sí, reconocen, en las elecciones había ya el virus. Bueno, repetimos las mismas cosas. Echaron a los alemanes, que los alemanes metieron el virus, ahora se lo echamos a los chinos. A lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira, no sabemos, pero lo extraordinario es cómo se repiten los patrones, y si se repiten los patrones, hay una cosa segura, que se repetirá también el fin de la epidemia.
y ya hasta nos olvidaremos de ella, porque estoy seguro que ninguno de nosotros se acuerda casi de esa pandemia. Se habla ahora de la gripe española, pero nadie ni se acuerda. Un día nos olvidaremos de ella y ojalá que no nos olvidemos de prepararnos para que si volviera a ocurrir estemos adecuadamente preparados. La pandemia debe ser un gran reloj despertador para la República y sobre todo debería ayudar a entender una gran lección para nosotros los dominicanos de cómo hay una obligación de someterse a las reglas para que las cosas pasen antes. Estamos pagando y vamos a pagar platos rotos cuando nosotros tengamos que ver que las reglas rotas han ayudado a que se retrase el tiempo en el que la pandemia se nos va a ir. Y además que sean más los muertos y que sean más los contagiados. O sea que el precio siempre será caro. Cada vez que hay una muerte de un dominicano, el precio es muy caro y nosotros tenemos que amar a la República Dominicana, y si nos descuidamos de esto y nos desinteresamos de esto, dejamos de amar a la República Dominicana. Es como que usted tenga una esposa y de repente le estén dando golpes y a usted ya no le importe. Y así también a los dominicanos, a la patria, está sintiendo los golpes de una epidemia y no le importa, entonces usted no siente ese amor que está llamado a que su corazón arda verdaderamente por el patriotismo dominicano. Nosotros hacemos patria cuando colaboramos de una u otra manera. Ya la gente está colaborando, se han reducido los índices de mortalidad. Todavía veremos hoy en la mañana de hoy, todavía no tenemos los datos, ojalá que sigan dando los datos de mortalidad y que siga habiendo muchas pruebas para que podamos hacer un mapeo adecuado de saber dónde están los contagios, dónde no, para que nosotros podamos saber cómo gestionar el camino hacia la reactivización de la economía, de las actividades, sin poner en riesgo nuestra salud y la salud de todos los dominicanos. Ojalá que el Señor nos acompañe y nos fortalezca. Con Él podemos todo. En esta pandemia, en este mar de la pandemia, dejemos que Cristo sea el que nos dirija. Él es el que va a decir, tiren la red a la derecha, pongan la máscara aquí, pónganse esto, lleven el arroz acá, pónganse esta máscara, pónganse los guantes, que Él sea también el que nos ayude. Porque si creemos que lo sabemos todo, dejemos que Él también se meta. Porque si Él se mete, de no haber pescado nada en una noche, veremos la obra de Dios actuar y daremos gracias por todo ello. Que el Señor nos acompañe y nos ayude a vivir la fe y a experimentar a nuestro Dios en nuestra vida cotidiana. Elevemos nuestras súplicas al Señor y vamos a poner en Él toda nuestra confianza. Pasamos la noche entera pescando, pero ahora a Él nos dirigimos para dejar que Él sea el que produzca los frutos de nuestros esfuerzos y nuestras intenciones. El Señor Jesús disipe todo miedo de su iglesia y le otorgue la valentía para predicar en todo el mundo la noticia. Oremos al Señor. Para que ilumine a los gobernantes y los empuje a buscar siempre soluciones que lleven a la justicia y a la paz, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Para los que buscan la encuentren en Jesús resucitado y en el testimonio de los discípulos, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Para que todos nosotros que celebramos con gozo la Pascua del Señor, seamos testigos de su presencia entre nosotros, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros difuntos Zacarías, Juana, Ramona, Frank y Ramón. La muerte no es el final del camino, sabemos que en Cristo resucitado hay esperanza para ellos y para todos los verdaderos. Pedimos que participen de la resurrección junto a ti. Te lo pedimos, Señor. Por los hijos Diana, Isabel y Miguel, para que tú los acompañes en sus sufrimientos y dificultades y puedan ver tu mano poderosa en sus vidas. Al Señor. Por el don de la vida que concediste a Leonor, a Siris, para que tú la veas y pueda vibrar por la patria y poner todos sus talentos al servicio de ella. Roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha todas las peticiones y las que llevamos en nuestro corazón. Te las sentamos por el mismo nuestro Señor. Pueden Verbum caro factuas, verbum
hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y cantan los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna en las alturas. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, Jesús resucitado está aquí en este altar. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Zacarías, Juana Ramón, Fran, Ramón, y de todos los que han dormido en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia. Y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en el Señor, vamos ahora a dirigirnos a ese Dios providente, Padre de amor, que ama a todos, malos y buenos, justos y pecadores, y sobre todos derrama la lluvia. Dirijámonos a Él con oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, y líbranos, hermano. Líbranos de todo lo malo. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente en la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Cuerpo de Cristo, guarda para la vida.
Vamos ahora a hacer comunión espiritual con los deseos de unirnos. Como se dio antes, yo soy lo que somos invitados. Aquí hay mucha gente participando afuera que es invitada, pero no puede por razones concretas, específicas. Vamos ahora a comulgar espiritualmente como nos lo invita a hacer la Iglesia, de manera que podamos participar de la bendición de este sacrificio. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún resucitó? La derecha de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos Separará, ¿quién nos separará del amor de Dios? Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición quisiera presentar, porque hay mucha gente que conoce al Padre Juan Severino, pero hay mucha gente que no. Hay gente que le llamó por las redes el diácono que está al lado. Él no es diácono, es el Padre Severino. Él es una institución en la diócesis. De 91 años, así como teenager, como se ve. Él tiene 91 años, es una enorme. Es una inspiración para todo el clero y está aquí confinado conmigo. Gente que dice, bebe de la misma copa. Tenemos más de un mes en cuarentena. No se imaginan del trabajo que se hace. Aquí se está organizando toda la diócesis, pero hay una obligación de los obispos de tener cuarentena. Y de aquí trabajamos mucho más, porque nosotros trabajar a toda la diócesis. Aquí estoy yo toda la mañana viendo precios de habichuela, de arroz, de aceite, de mascarilla, de guantes. Ya me sé los precios de todo. He trabajado, comprando y llevando, gracias a donaciones muy importantes de dos familias, como la familia Perelló y otros. O sea que desde aquí estamos trabajando en cuarentena, y aquí también están las dos siervas del camino, Luisa María y Rocío, están aquí. Ellas también están aquí en cuarentena. Así que si alguna vez reciben la copa, tenemos ya en cuarentena asegurada por tiempo, porque hay una obligación. Ellos son los que más nos cuidan a nosotros, nos llevan a nosotros la cuenta para estar seguros y poder servir mejor a la diócesis y a la iglesia. Así que estamos aquí con mucha alegría transmitiendo la Eucaristía, y la hemos estado transmitiendo. Transmitimos la Eucaristía siempre a las 5:40 una reflexión de lunes a viernes, con la alegría de esperar culminar toda esta semana de Inalvis, que se llama la octava de Navidad, culmina el domingo, el día de la misericordia, y de allí continuaremos todavía el tiempo que haga falta, acompañando al pueblo de Dios y de la Eucaristía que celebramos aquí. Así que con mucha alegría, Juan Severino, les bendecimos también, les saludamos toda la comunidad, la pequeña comunidad que aquí se ha tenido que formar en cuarentena. Una virus ha formado familias y comunidades improvisadas, pero todo con el deseo de servir mejor al pueblo de Dios. Así que con alegría les imparto la bendición, poder continuar nuestras faenas en las casas, los que tengan que salir con cuidado, podamos vivir el día en paz durante este periodo
tan difíciles que el Señor nos llama a vivir, pero en su presencia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, aleluya.